Vamos a dar inicio al workshop de Ingeniería de Datos y Conocimiento. En esta oportunidad vamos a comenzar con la primera charla de un invitado que tenemos para este workshop, el doctor Marco Mora Cofré, cuyo trabajo a presentar se titula Clasificación de huellas dactilares mediante redes neuronales de aprendizaje extremo. El doctor Marcos Mora recibió el grado de ingeniero en electrónica y el grado de magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad de Concepción. Luego el grado de doctor en ciencia de la computación del Instituto Nacional Politécnico de la Universidad de Toulouse. Actualmente el doctor Mora es profesor del Departamento de la Ciencia de la Computación e Industria, director del Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas de Reconocimiento de Patrones de la Universidad Católica del Maule de nuestro país. Damos la bienvenida y le cedo el panel a doctor Mora para que nos presente su charla invitada. Adelante, Marco. Muy buenos días a todos, gracias Wilson. Primero que nada quisiera agradecer la gentil invitación de la conferencia Infonor para poder presentar este trabajo. Entonces estaría procediendo a compartir pantalla, ¿cierto? Para poder Por procedo supuesto. a compartir la pantalla para poder, ¿cierto? Entonces, ¿se ve bien ahí o no? Sí, está bien. Puedes maximizarla si quieres. Eso. Ahí sí. Sí. Bueno, entonces, este trabajo que les voy a presentar hoy día se denomina clasificación de huellas digitales mediante redes de aprendizaje extremo. Mi nombre es Marco Mora, yo eh, trabajo en la Universidad Católica del Maule, particularmente en el Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones. Voy a aprovechar esta excelente, digamos, ocasión para hacer una muy breve presentación del laboratorio, ¿no? El laboratorio de investigaciones tecnológicas en reconocimiento de patrones tiene fundamentalmente 4 áreas de interés: el área de tratamiento de imágenes, el área de reconocimiento de patrones y aplicaciones, el área, digamos, de cómputo de alto desempeño y la matemática aplicada, ¿no? En lo que son recursos humanos, ¿cierto? Tenemos 5 investigadores, 2 de ellos con los requisitos CNA para participar en claustros de doctorado, y tenemos colaboradores nacionales e internacionales activos, bastante activos, ¿cierto? En Argentina, en Colombia, España, en Francia, en Australia y en la India. Y la fuerza, digamos, de trabajo de nuestra investigación, fundamentalmente, ¿cierto? Son tesistas de ingeniería en computación, ingeniería electrónica, también del magíster en ciencias de la computación, y últimamente, ¿cierto? Tesistas del doctorado en modelamiento matemático aplicado de la Universidad Católica del Maule, en donde nosotros tenemos un área, está el área, digamos, de reconocimiento de patrón. Nuestros logros científicos, ¿cierto? Son publicaciones en revistas internacionales todos los años, publicaciones en conferencias eh, internacionales. Hemos tenido, ¿cierto? Gracias, digamos, a los proyectos de investigación competitivos que hemos ganado, ¿cierto? Hemos podido lograr propiedad intelectual y también hemos hecho contratos con empresas. En lo particular, de forma resumida, ¿cierto? Lo que significa proyecto de investigación, tenemos un proyecto FIC, 3 proyectos FONDEF-IDEA y un proyecto FONDESIR regular, en lo que son proyectos competitivos, digamos, del gobierno de Chile, y otros proyectos, digamos, de menor intensidad, ¿cierto?, a nivel interno. Y yo diría que uno de nuestros logros más interesantes, ¿cierto?, son nuestra escuela de verano. Ya hemos hecho 2 versiones, ¿cierto? Escuela de verano de reconocimiento de patrones y sus aplicaciones, que es una escuela en la cual justamente tratamos temas, digamos, de reconocimiento de patrones, fundamentalmente, ¿cierto?, computación de alto desempeño, redes neuronales convolucionales y redes neuronales de aprendizaje extremo, ¿no? Es una semana, digamos, de estudio, ¿cierto? Y generalmente asisten personas que quieren, en el fondo, trabajar con nosotros. Bueno, dicho esto, ¿cierto? Quisiera partir, ¿cierto?, la presentación introduciendo un poco, ¿cierto? El origen de esta presentación no nace principalmente, digamos, por
proyecto Fundación Irregular, en el cual estoy trabajando, sino que nace de un proyecto FONDEF IDEA, dirigido por el doctor Ricardo Barrientos, que se llama Massive Identification of People Using Fingerprint, ¿ya? En realidad este proyecto es un proyecto FONDEF dentro del cual yo participé, eh, y la idea, ¿cierta?, era desarrollar, ¿cierto?, un dispositivo, digamos, standalone, que permitiera hacer reconocimiento o identificación de personas en la calle, ¿cierto?, eh, con una base de datos, digamos, de millones de personas, ¿sí? Utilizando la huella digital. Entonces, este proyecto fue bastante exitoso, que se culminó, ¿cierto?, el año pasado. Es el origen, finalmente, ¿cierto?, del proyecto Fundación Regular, Very Large Fingerprint Classification, based on a fast and distributed Machine Learning Machine Neural Networks, en la cual yo soy el director del proyecto. Bueno, y este es este proyecto Fundación Regular, el que da origen finalmente, ¿cierto?, a esta presentación, ¿sí? Digamos, uno de los resultados científicos de este proyecto, los primeros resultados científicos, yo se los voy a, digamos, mostrar en esta presentación. Bien, como plan de la presentación, ¿cierto?, voy a hablar un poco de qué es lo que es el problema de clasificación de huellas digitales, en el contexto, digamos, de la biometría. Después, cómo nosotros estamos abordando este problema, con la herramienta que estamos abordando el problema, que son modelos, digamos, de redes neuronales que tienen una característica muy interesante, que tienen un algoritmo de entrenamiento muy liviano, muy rápido, que son las redes neuronales de aprendizaje extremo. Voy a hacer una introducción a la introducción, porque la verdad es que es un tópico un poco nuevo, ¿cierto? Y es interesante, ¿cierto? Que además, digamos, de hablar solo de las huellas digitales, es interesante hablar un poquito también de estas redes neuronales, ¿cierto?, cómo surgen, porque la verdad es que son muy aplicables, digamos, a muchos de nuestros problemas. Después vamos a hablar sobre la clasificación de huellas digitales mediante LM, en lo particular, ¿cierto?, el proyecto Fontes Irregular, que da origen a esta presentación, y sus primeros resultados científicos. Ya tenemos resultados científicos, y por último, ¿cierto?, una, la investigación, ¿cierto?, que tenemos en curso, además, digamos, que no está publicada, pero que cómo vamos a ir moviéndonos, digamos, ¿cierto?, en un futuro. Bien, veamos entonces el problema, ¿cierto?, de clasificación de huellas digitales. Primero que nada, estamos en el contexto, ¿cierto?, de la biometría, ¿no? Y entendiendo la biometría como una disciplina del conocimiento que no necesariamente tiene que ver con la computación, ¿no? La biometría, ¿cierto?, la podemos definir, ¿cierto?, como el estudio mesurativo o estadístico de los fenómenos o procesos biológicos. Y lo que para nosotros, ¿cierto?, es muy común, es lo que conocemos como la biometría informática, es decir, la utilización de la computación, ¿cierto?, de las ciencias de la computación, en justamente este estudio de los fenómenos o procesos biológicos, ¿ya? La biometría, como nosotros la conocemos, ¿cierto?, se divide en dos áreas, en una biometría física, es decir, y una biometría, digamos, del comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la biometría física tenemos modalidades biométricas como la huella dactilar, la geometría de la mano, la retina, el iris, la forma de la cara, las venas de la mano, ¿cierto? Y en el caso, digamos, de la biometría del comportamiento, tenemos el análisis de la voz, la dinámica de la escritura, la dinámica del tecleo, ¿cierto? La forma de andar, el pensamiento a través de las señales G, el texto manuscrito y la firma. Bien, la problemática que estamos abordando, ¿cierto?, ahora, la biometría propiamente tal, ha tenido un desarrollo histórico bastante interesante. ¿Ah? Habría que considerar, ¿cierto?, de que la biometría inicial, ¿cierto?, eran estudios más bien morfológicos de el cuerpo humano, ¿no? ¿Cierto? Era en aproximadamente, ¿cierto?, en 1897, Alphonse Bertillon, ¿cierto?, propuso la identificación de personas en función justamente de la medición de distancias, ¿ah?, del cuerpo humano, ¿cierto? La distancia, ¿cierto?, en la cabeza, los brazos, ¿cierto?, el antebrazo, etc.
Pero ya en 1891, ¿cierto? Un investigador francés que se llama Francis Galton propuso como método biométrico, ¿cierto? Como método biométrico las huellas dactilares. O sea, con esto quisiera decir, ¿cierto? De que las huellas dactilares como patrón biométrico es un patrón que se viene estudiando, ¿cierto? Ya por más, ¿cierto? De 100 años, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Este antecedente desde 1891. Pero la verdad es que en los últimos años, con la venida de las redes neuronales convolucionales, es que hemos podido finalmente, ¿cierto?, desarrollar sistemas que puedan convertirse en tecnologías, ¿no? En tecnologías útiles para sociedades, ¿ya? Un aspecto interesante, ¿cierto?, de la biometría, digamos, de las huellas dactilares propiamente tal, es que fue propuesta, ¿cierto?, un, por un, no por un investigador, sino que fue por un policía argentino que se llama Juan Vucetich. ¿Ah? Juan Vucetich fue un inmigrante croata a la Argentina, ¿cierto? Es un antropólogo y policía argentino de origen croata. Vucetich desarrolló y propuso por primera vez, puso en práctica, ¿cierto?, un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares, ¿ya? Eh, y lo hizo, ¿cierto?, como director de la Oficina de Identificación de La Plata, y presentó, curiosamente, sus trabajos en un congreso, en el segundo Congreso Médico Latinoamericano, que se realizó en Buenos Aires entre el 3 y el 10 de abril de 1904. ¿Ya? O sea, estamos viendo, ¿cierto?, de que el desarrollo de la biometría de la huella dactilar, ¿cierto?, ya es, ¿no? Y nace, ¿cierto?, con este personaje, ¿no?, importantísimo, ¿cierto?, en este campo, Juan Vucetich. Lo curioso, digamos, es que, bueno, el documento propiamente tal de Vucetich está disponible en internet para las personas que lo quieran leer, y la verdad es bastante interesante. Bien, vamos al problema de clasificación de huellas. Las huellas digitales propiamente tal, ¿cierto? Se utilizan como identificador biométrico porque representan, ¿cierto?, de manera personal y bionívoca, digamos, a las personas, ¿cierto? Es decir, tienen un grado de discriminación importante. Bueno, las huellas digitales tienen una forma. La literatura, ¿cierto?, las clasifica en 5 clases, ¿ya? Entonces, eh, el que puedan ser clasificadas, el que la forma, digamos, de los relieves de las yemas del dedo eh, tenga una posibilidad de ser agrupada, ayuda bastante, ¿cierto?, a los sistemas, digamos, de reconocimiento, digamos, de personas en función de la huella, ¿ya? Entonces, primero que nada, ¿cierto?, este problema se ha abordado exitosamente, el problema de clasificación de huellas, ¿cierto?, se ha abordado exitosamente mediante entrenamiento supervisado. El estado del arte actual, ¿cierto?, lo vamos a mencionar, ¿cierto?, son las redes neuronales convolucionales. Este es un problema bastante interesante porque es de datos desbalanceados. De hecho, digamos, no todas estas clases están presentes en el mismo porcentaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera clase, la base de la clase ARCH, que está presente en un 3.7%, la left loop en un 33.8%, la right loop en un 31.7%, ¿cierto? La tendon arch 2.9%, y la word, ¿cierto?, en un 27.9%. Entonces tenemos tres clases que son mayoritarias, cercanas al 30%, y dos clases que son minoritarias, cercanas al 3%. Entonces, claramente, ¿cierto?, es un problema, ¿cierto?, de datos desbalanceados, propiamente tal. Es un problema, digamos, de datos ruidosos, porque dependiendo, digamos, de la tecnología que se utiliza, ¿cierto?, para poder capturar la huella, es que tenemos eh, diversas clases o calidades, ¿cierto?, de huellas. Es un problema, ¿cierto?, digamos, de grandes datos, ¿ah? Porque la verdad es que para poder trabajar
¿cierto? Aportando, ¿cierto?, al reconocimiento de personas en función de la huella digital, tenemos que considerar bases de datos a nivel país. Y eso significa, ¿cierto?, que estamos en Chile hablando, ¿cierto?, de 18 millones de personas. Entonces es un problema muy interesante y muy actual desde la perspectiva, digamos, de las ciencias de la computación, en particular, ¿cierto?, del reconocimiento de patrones. También tenemos que es un problema multidisciplinar, porque la verdad es que se requieren bastantes competencias para poder abordar este problema. Tenemos que, primero que nada, para trabajar con modelos, ¿cierto?, que permitan hacer Big Data, modelos neuronales, tenemos que tener matemática aplicada, es decir, algoritmos de optimización propiamente tal. Tenemos computación de alto desempeño, tenemos reconocimiento de patrones, tenemos tratamiento de imágenes. La verdad es que es muy interesante como problema, ¿cierto?, el problema de la clasificación de huellas digitales. Y por otro lado, ¿cierto?, ya cuando estamos hablando del desarrollo de la tecnología, existen evidentemente implicancias éticas, ¿cierto?, de este problema, implicancias que son cada vez más importantes, ¿cierto?, de poder considerar. Bueno, en lo particular, ¿cierto?, para hacer clasificación de huellas digitales, requerimos de el sistema, ¿cierto?, finalmente es entrenar un clasificador supervisado que tenga 5 salidas, que tenga 5 clases, ¿cierto? Y cuya entrada, ¿cierto?, es la huella digital. Bueno, ¿por qué es importante la clasificación, ¿cierto?, de huellas digitales en un sistema de reconocimiento de patrones o un sistema digital, ¿cierto?, de reconocimiento, digamos, de personas? Bueno, porque lo que hacemos es que debido a que las huellas, ¿cierto?, son clasificables, entonces lo que hacemos, ¿cierto?, es agrupar todas las huellas de la misma clase en una zona de la memoria del sistema, y cuando comencemos a querer intentar reconocer una persona, ya no vamos a realizar búsquedas en toda la base de datos, sino que vamos a realizar búsquedas en una de estas 5 bases de datos, ¿cierto?, que son bastante más reducidas. Entonces, el agrupamiento de huellas por clase implica la reducción de tiempo de búsqueda, primero, ¿cierto?, de reconocimiento. Eso significa la posibilidad, digamos, de hacer reconocimiento en tiempo real de millones de personas y adaptarse, ¿cierto?, a bases de datos de decenas o centenas de millones de muestras. Entonces, eso significa que el problema, ¿cierto?, de clasificación de huellas es fundamental para poder realizar identificación masiva, ¿cierto?, a través de la huella digital. Bueno, debido a que las herramientas, digamos, de inteligencia artificial que estamos utilizando son las Extreme Learning Machine, vamos a hacer una breve introducción, digamos, a estas redes, ¿cierto? Vamos a partir por algunos elementos bastante básicos, ¿cierto? Como es el algoritmo del descenso del gradiente, ¿no? Es un algoritmo de optimización no lineal sin restricciones. Eso significa que está adaptado, ¿cierto?, para poder buscar mínimos, ¿cierto?, en funciones que son no lineales. Y este algoritmo es el algoritmo, digamos, más básico, ¿cierto?, que es el fundamento de incluso las redes neuronales más modernas, como las redes neuronales convolucionales, ¿cierto? Hablamos de que el gradiente propiamente tal es un vector que evaluado en un punto entrega la dirección de máximo ascenso de una superficie, ¿ya? Y se construye, ¿cierto?, en función de las derivadas parciales de la función, ¿ya? Entonces eso sí significa, ¿cierto?, que debido a que el gradiente propiamente tal indica el máximo ascenso menos el gradiente, va a ser la dirección de máximo descenso. Entonces, en base a esa observación, se establece un algoritmo muy intuitivo, muy simple, para encontrar mínimos, ¿cierto?, de superficies con múltiples valles, ¿cierto? Y que es muy simple, que es el x de t más 1, es decir, la próxima posición sobre la superficie va a ser igual a la posición actual menos un alfa por el gradiente de la función de corte, ¿ya? Eso es, ¿ya? Ahora, la red neuronal
más conocida, ¿cierto? Vamos a decir, entre los años 80 y 90, ¿cierto? Fue el perceptrón multicapa. Fundamentalmente porque el perceptrón multicapa, ¿cierto? Es un asociador lineal de función. Es decir, eso significa, ¿cierto? Que se demostró matemáticamente que el error en el entrenamiento se puede disminuir cuanto uno desee, ¿ya? Y eso se hace en función de aumentar los parámetros de la transformación no lineal, lo que significa para el perceptrón multicapa aumentar la cantidad de neuronas en la o las capas ocultas. Bueno, este algoritmo, ¿cierto? Este algoritmo, propiamente tal, se puede observar como un problema de optimización. Y en la práctica de la aplicación del descenso del gradiente. Entonces yo podría decir que el entrenamiento de un perceptrón multicapa consiste en minimizar el error cuadrático medio que entrega, ¿cierto? Entre la red, entre lo que entrega el modelo de la red y en la salida deseada, ¿ya? En eso consiste, es en encontrar un set de pesos que minimice ese error, ¿ya? Por lo tanto, se puede observar, ¿cierto? Como un problema de optimización. El algoritmo de optimización, ¿cierto? Podemos utilizar el descenso del gradiente o cualquier otro, ¿cierto? O cualquier otro, y podemos, para poder intentar evitar, ¿cierto? El tema, digamos, de los mínimos locales, podemos hacer inicializaciones aleatorias. Bueno, los problemas del MLP, ¿cierto? Ya han sido mencionados, digamos, ¿cierto? En la literatura de las redes neuronales, y han dado origen a muchas investigaciones, ¿cierto? Primero, cierto que el tratamiento es un proceso, el entrenamiento es un proceso de optimización, es una búsqueda en base a un cierto criterio, es decir, el error cuadrático medio, ¿ya? Minimizar el error cuadrático medio. No necesariamente tendría que ser así. ¿Ah? Podrían haber otras funciones, ¿cierto?, de minimización que tengan que ver, ¿cierto?, con la arquitectura de la red, con los pesos, etcétera, ¿no? Pero esto lleva tiempo. Es decir, la estabilidad hay que esperar, ¿cierto?, a que se produzca, digamos, esta estabilidad de los parámetros, en este caso, de los pesos de la red. El descenso del gradiente, por definición, el gradiente es muy simple, pero es un algoritmo que es muy lento. ¿Ah? Caen mínimos locales y se requieren esquemas, digamos, de validación cruzada. Es decir, que no es que se requiera un solo entrenamiento, sino que se requieren muchos entrenamientos para poder decir, ¿cierto?, que los resultados son, en la práctica, objetivos, es decir, son independientes, digamos, de los datos, ¿cierto?, que nosotros hemos utilizado para calcular la transformación no lineal o entrenar la red. Bueno, la solución a estos problemas, ¿cierto?, rápidamente, ¿cierto?, es usar el descenso o algoritmos más rápidos, como el algoritmo, digamos, de Leverage, marcar, usar, por ejemplo, algoritmos de búsqueda heurística, los conocidos algoritmos genéricos, reducido simulado, hormigas, abejas, enjambre, partículas, ¿cierto? Por los años 90, digamos, proliferaron en las redes neuronales este tipo, ¿cierto?, digamos, de modelos. Utilizar computación paralela, con la baja, digamos, ¿cierto?, del costo, ¿no?, de procesadores que tienen múltiples core, y además, ¿cierto?, la existencia de tarjetas aceleradoras como la GPU, ¿cierto? Entonces, el uso de la computación paralela es importantísima para poder aumentar la velocidad, es decir, el hardware, la baja del costo del hardware. Y por último, ¿cierto?, la idea de no optimizar, ¿cierto?, todos los pesos, ¿ya? En el MLP, ¿cierto?, la cosa es que todos los pesos de la red se optimizaban. Entonces, digamos, hay una idea, ¿cierto?, de que no es necesario en realidad optimizar todos los pesos, sino que algunos los podemos definir de manera aleatoria y un grupo menor lo podemos optimizar, porque en realidad es el algoritmo de optimización que es el que consume tiempo. Entonces, por lo tanto, asignar de pesos de manera aleatoria, ¿ya? Y esa es la idea que da origen a Deep Learning Machine. Bueno, Deep Learning Machine, ¿cierto? ELM, ¿cierto? Es un algoritmo de aprendizaje, como el descenso del gradiente, ¿cierto? Como backpropagation, para redes neuronales feedforward, como el MLP. Bueno, inicialmente fue propuesto así, en este momento, ¿cierto? Ya tenemos versiones de Deep Learning Machine para aprendizaje, no solamente de una capa, sino que múltiples capas. Tenemos aprendizaje no solamente supervisado, sino que no supervisado para hacer clustering.
tenemos, digamos, modelos mixtos, ¿cierto? Supervisados, no supervisados. Y bueno, se caracteriza, ¿cierto? Porque la capacidad de ajuste se ha mostrado que es muy similar, ¿cierto?, a sus competidores como el Support Vector Machine o el Multilayer Perceptron, pero con la característica, ¿cierto?, de que su algoritmo de entrenamiento es muchísimo más rápido. Es decir, nosotros podemos encontrar clasificadores o regresores de la misma calidad, ¿cierto?, del SVM o el Perceptron Multicapa, pero el tiempo de entrenamiento es sustancialmente menor. Entonces, esa es la gran ventaja, digamos, ¿cierto?, que nosotros queremos explotar, ¿cierto?, para la clasificación propiamente tal de millones de huellas, y por eso que hemos optado por este algoritmo propiamente tal. Bueno, para poder introducir el elemento, las bases matemáticas, ¿cierto?, de la Extreme Learning Machine, vamos a recordar este problema, ¿no? Este problema en algún momento lo vimos en álgebra en la universidad, ¿no? Que es el problema de estimación de parámetros. Supongamos que nosotros tenemos un conjunto de puntos y pensamos que estos puntos, ¿cierto?, se comportan en función de un modelo cuadrático, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso significa, ¿cierto?, que el modelo sería i igual a 2x al cuadrado más a1x más a0, siendo a2, a1, a0 los coeficientes del modelo, las incógnitas, ¿ya? Lo que queremos encontrar en función de estas n muestras x sub i y sub i, ¿ya? Entonces, por cada una de las muestras, nosotros podemos establecer una ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, con la primera muestra, con la muestra x1, y1, podemos establecer la muestra y1 es igual a la ecuación, perdón, y1 es igual a 2x1 al cuadrado más a1 por x1 más a0. Y así sucesivamente, ¿cierto?, con todas las muestras que tengamos, ¿cierto?, del modelo propiamente tal. Y es que podemos escribir todas estas ecuaciones como un sistema de ecuaciones matricial, ¿no? En el cual, por un lado, tenemos las las salidas, ¿cierto? Y eso es igual a la matriz de las evaluaciones de las muestras, ¿cierto? X, estas que están acá, en este caso x1 al cuadrado, x1x, ¿cierto? Esta que está aquí es x elevado a 0, ¿no? Es x elevado a 0 y corresponde, digamos, a este término que está acá, ¿ya? Y bueno, digamos, sistema matricial se puede escribir como i igual a x por a, y lo que nosotros queremos, ¿cierto?, es descubrir estas a, ¿sí? Porque el i y el x ya las tenemos. Entonces, si multiplicamos por x elevado a menos por la izquierda, ¿cierto?, tenemos que x elevado a menos por i es igual a x elevado a menos 1 por x por a. Y esto que está aquí sería la identidad. Por lo tanto, a sería x elevado a menos 1 por i. Es decir, la inversa de la matriz x. Bueno, la temática es la siguiente, ¿ah? Que esta inversa que está aquí no es la inversa común que nosotros calculamos, ¿ah? Porque resulta que siempre tenemos más muestras, ¿cierto? Más ecuaciones, ¿cierto?, que incógnitas. Entonces, esto que estamos tratando de resolver acá no es un sistema lineal cuadrado, es un sistema lineal rectangular que tiene más filas que columnas. Por lo tanto, no tiene solución exacta, tiene una solución aproximada, ¿ya? Y esta inversa que está acá, la solución pasa por una inversa que es una inversa que permite tratar matrices que no son cuadradas, sino que son rectangulares. Ese desarrollo, ¿cierto?, ya está en un desarrollo bastante antiguo, ¿cierto?, y que se llama la pseudoinversa de Moore-Penrose, ¿ya? Hay una solución analítica de la pseudoinversa de Moore-Penrose como la inversa de x traspuesta por x multiplicado por x traspuesta. Entonces, es interesante, ¿cierto?, la pseudoinversa de Moore-Penrose desde el punto de vista matemático, porque tiene bastantes propiedades, ¿cierto?, que son interesantes. Bueno, solamente para mostrarlas de manera gráfica, ¿cierto?, podemos decir, bueno, si yo tengo que encontrar, ¿cierto?, la solución a un modelo que es aproximadamente cuadrático, entonces, bueno, podríamos encontrar, ¿cierto?, este azul, podríamos encontrar una solución verde o podríamos encontrar una solución roja, ¿no? ¿Cierto? Que es como la solución óptima, ¿ya? Bueno,
cuando nosotros trabajamos con la pseudoinversa de Moore-Penrose, efectivamente encontramos una solución como la roja, ¿ah? Porque es esta solución que entrega la pseudoinversa de Moore-Penrose es óptima en el sentido, digamos, del error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Podemos justamente encontrar modelos, ¿cierto? Que permitan, digamos, pasar por el medio de todos los datos. Ah, eso es. Bueno, la pseudoinversa de Moore-Penrose ha sido estudiada bastante y existen muchos algoritmos ya bastante eficientes para poder computarlo, ¿ya? Y eso es interesante, son algoritmos que no son algoritmos antiguos, ¿cierto? Son algoritmos recientes y particularmente nosotros estamos interesados en formas paralelas de cómputo, ¿cierto? De la pseudoinversa para poder aumentar la velocidad de entrenamiento de las redes neuronales. Bien, las redes neuronales de aprendizaje extremo se basan en esta pseudoinversa generalizada. Bueno, y están propuestas, ¿cierto? En este paper que está aquí, Extreme Learning Machine Theory and Application, que fue publicado, ¿cierto?, el año 2006 en una revista, en la revista Neurocomputing. Bueno, esto es bastante curioso porque este paper es un paper bastante extenso, en donde se tratan, ¿cierto?, donde se proponen las Extreme Learning Machine y bueno, el algoritmo de entrenamiento, digamos, de las redes, es esta parte que está acá. Esta parte, digamos, en el fondo que está acá. Es un paper que tiene más de 10 páginas y el algoritmo de 30, ¿cierto? De entrenamiento es esta parte que está acá. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente, ¿cierto? En vez de calcular con algoritmos de optimización todos los pesos de la red, lo que hacemos, lo que dice este algoritmo es que no vamos a hacer eso. Vamos a utilizar un algoritmo de optimización para algún grupo de pesos más reducido. Y con esa idea, ¿cierto? No pasar por el tiempo que implica la optimización, ¿cierto?, de todos los pesos, ¿ya? Entonces, la solución es bastante simple. Todos los pesos y biases de la capa oculta son generados de manera aleatoria, es decir, los pesos y biases son generados de manera aleatoria. Luego de eso, como paso 2, ¿cierto? Como paso 2, se calcula la matriz de salida de la capa oculta, la matriz H. Y luego que yo obtengo la matriz de salida de la matriz H, es posible computar los pesos de la capa de salida en función de un sistema lineal sobredeterminado. Porque nosotros conocemos el H, conocemos el T, entonces el algoritmo de entrenamiento finalmente se reduce a resolver un sistema lineal sobredeterminado y este sistema lineal sobredeterminado se resuelve en función de la pseudoinversa de Moore-Penrose. Entonces, eso es, la verdad es que está demostrado en la literatura, ¿cierto? Estos tipos, digamos, de redes son también un aproximador lineal, un aproximador, perdón, universal de funciones. Entonces, ¿cierto? Rivalizan muy bien con el MLP, ¿cierto? Y el Support Vector Machine. Ahora, lo interesante de estas redes es que finalmente el tiempo que se demora el entrenamiento consiste en el tiempo de calcular estos pesos que están acá. Los pesos que están en azul, estos pesos beta. Y eso se hace a través del cómputo de una pseudoinversa. Entonces, el cómputo de la pseudoinversa ha sido estudiado, ¿cierto? O sea, hay algoritmos bastante eficientes para poder estimar la pseudoinversa. Y además, ¿cierto? En este momento se están estudiando algoritmos paralelos para poder aumentar la velocidad. Entonces, eso significa, ¿cierto?, que estamos en presencia de un modelo de red neuronal que se adapta, ¿cierto?, al mundo, digamos, de los grandes datos. Es decir, es posible hacer regresión y clasificación con conjuntos, ¿cierto?, que tienen millones o decenas de millones de datos, ¿cierto?, a través de un modelo de esta naturaleza, y todo se basa finalmente, ¿cierto?, en el cómputo eficiente, por ejemplo, el cómputo paralelo y distribuido, ¿cierto?, de la pseudoinversa propiamente tal. Bien, existen, ¿cierto?, modelos, no solamente, bueno, este modelo que está acá, que está presentado en este paper, ¿cierto?, se presenta inicialmente, ¿cierto?, como un algoritmo de entrenamiento para redes de una sola capa oculta, ¿ya? Para Single Layered Feed Forward Neural Networks. Entonces se presenta para redes de una sola capa oculta.
La verdad es que ahora está bastante desarrollado, ¿cierto? Y ya tenemos, ¿cierto? Redes neuronales multicapa, ¿ya? Y miren qué lindo el título, digamos, de este paper. Dice, es un paper de una conferencia bastante interesante, es Representational Learning with a Zero Learning Machine for Big Data. Bueno, lo que hace este paper que está acá, ¿cierto? Acá está la referencia, ¿cierto? Lo que hace es presentar un modelo multicapa de red neuronal, en donde los pesos de las capas ocultas, ¿cierto? También se calculan desde la aleatoriedad. Es decir, a través de un mecanismo aleatorio, vamos a decir, se llenan o se completan los pesos de las capas ocultas, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Se calcula los pesos de la salida, ¿cierto? A través de Moore-Penrose. Bueno, esto se hace, la generación, ¿cierto? Digamos, de los pesos de las capas ocultas, se hace a través, digamos, de lo que se conocen como autoencoders, que son redes neuronales que tienen la misma cantidad de datos de entrada y de salida, ¿ya? Y estos autoencoders en el fondo son utilizados para encontrar representaciones de los datos, ¿no? Particularmente, ¿cierto? Representaciones de menor dimensión. Entonces, debido a que son redes neuronales, los autoencoders, se utiliza la lógica del algoritmo ELM, es decir, se trabaja con un autoencoder en lo cual la capa oculta, ¿cierto? Los pesos y gases se designan desde la aleatoriedad, provienen de la aleatoriedad, y se calcula finalmente la salida a través de la pseudoinversa de Moore-Penrose. Bueno, a través de la utilización de los autoencoders, entonces yo voy eh, eh, generando los pesos de las capas ocultas. Y bueno, la situación es bastante simple, ¿cierto? El modelo más simple, ¿cierto? Es el siguiente. Si supongamos que nosotros tomamos de manera literal esta red que está aquí, nosotros tenemos una capa de entrada, tenemos 1, 2, 3, 4 capas ocultas y una capa de salida, ¿no? Entonces, para poder llenar los pesos de la capa oculta, de cada una de las capas ocultas, nosotros solucionamos un autoencoder LM. Y estos pesos que están acá se van copiando de manera sucesiva, ¿cierto?, en la red. Y de esa manera, ¿cierto?, podemos, eh, desde la aleatoriedad, de manera simple, poder llenar los pesos, digamos, de las capas ocultas de la red, y finalmente podemos calcular, ¿cierto?, los pesos de la capa de salida a través, ¿cierto?, de la pseudo inversa. Bueno, este artículo, ¿cierto?, hace una evaluación con la muy conocida base de datos MNIST, ¿cierto?, que es una base de datos que tiene dígitos, ¿no?, del 0 hasta el 9, y en el fondo contiene dígitos escritos a mano. Es una base de datos que tiene 60.000 imágenes de 28 por 28 píxeles para entrenamiento y 10.000 para test. Bueno, quisiera, digamos, mostrar curiosamente, ¿cierto? Este artículo es del año 2013. Es un artículo ya bastante antiguo, pero ya es el primer modelo multicapa, y habla de Big Data. Habla de Big Data cuando procesamos la base de datos de Melis, ¿cierto? Que en el fondo son 60.000 muestras. O sea, la problemática que nosotros queremos hacer, ¿cierto?, es entrenar un clasificador con millones de muestras. La verdad es que se supera bastante, digamos, digamos, estas dimensiones, ¿no? 60.000 para entrenamiento y 10.000 para test. En este momento, ¿cierto? Ya, digamos, diría yo que son bastante normales. En el fondo, este tipo, digamos, y para nada corresponden a lo que podemos decir que son tratamientos, digamos, de volúmenes de grandes datos. Pero bueno, ya en ese momento, en el año 2013, ya se visualizaba que este modelo, ¿cierto?, tenía ventajas para justamente el tema, digamos, de los grandes datos. Entonces, solamente a modo, digamos, ¿cómo se llama?, de comparación, ¿cierto? Acá tenemos el modelo ML, el Multilayer LM, es decir, el modelo multicapa,
Y acá tenemos, ¿cierto? Este que está abajito, solamente concentrémonos en estos dos primeros, el LM que yo les expliqué hace poco, es decir, de una sola capa oculta. Entonces, en el conjunto de test, ¿cierto? La multilayer reporta un 99% y la LM tradicional reporta un 97%. Pero además, es decir, existe una mejora, ¿cierto? En la performance, en el accuracy propiamente tal, pero además, un dato curioso, interesante, ¿cierto? Es que el entrenamiento de las redes multilayer es menos costoso en tiempo, ¿ya? O sea, estamos hablando que acá, ¿cierto? Para entrenar 60.000 muestras, la red multicapa, ¿cierto? Demoró 444 segundos, ¿cierto? Y la LM demoró 545, ¿ya? Eso es algo curioso, ¿ah? Y que si a alguien le interesa saber por qué, bueno, lo puedo explicar después en las preguntas. Bueno, y además existe otro artículo, ¿cierto? Que ya es una red jerárquica que también es una red LM jerárquica, y ya, ¿cierto? Este es un modelo, ¿cierto? Que fue publicado en el año 2015, ¿cierto? Ya podríamos entrar a un modelo, ¿cierto? Que permite dar solución a problemas de visión por computador complejos, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, el tracking de cara, el reconocimiento de objetos, ¿cierto? En imágenes propiamente tal, ¿cierto? Este ya es un modelo que permite hacer eso, ¿no? Y es porque es un modelo que está bastante optimizado, utiliza algoritmos de optimización, ¿cierto? Interesantes, digamos, y que se caracterizan, ¿cierto? Por su velocidad, ¿ya? Entonces ya, digamos, cuando alguien quisiera hacer, ¿cierto? Tratamiento propiamente tal, ¿cierto? De problemas complejos de visión de computador, entonces el Hierarchical Machine Learning Machine es el modelo de redes neuronales, ¿cierto? ELM, llamado a ser utilizado. Bueno, es interesante, me queda muy poco tiempo en realidad, así que bueno, quisiera decirles, ¿cierto? Que más profundidades, digamos, digamos, de este tema, es un tutorial que se hizo en la conferencia ICPRS 2021, es un tutorial que hice justamente bastante más completo, digamos, de redes neuronales, y ustedes, está en YouTube, lo pueden ver ahí, digamos, en ese link, se los puedo dejar después, ¿cierto? Ahí en el chat. Bueno, y vamos al tema de la clasificación de huellas, de millones de huellas, que es el plato fuerte, ¿no? Y que el problema que nosotros queremos resolver, ¿cierto? Con redes neuronales de aprendizaje extremo. Bueno, supongámonos que nosotros tenemos, ¿cierto? 18 millones de personas en Chile, ¿ya? Es decir, que vamos a tener 18 millones de muestras. ¿Ah? 18 millones de muestras. Bueno, el cómputo de la pseudoinversa, ¿cierto? Es respecto de la matriz H, es decir, de la salida de la capa oculta, ¿ya? Bueno, si nosotros consideramos, ¿cierto? Consideramos el número de neuronas de la capa oculta como 10.000, que es algo que podría ser para problemas complejos, y consideramos, ¿cierto?, que el uso de datos de tipo float de 4 bytes, tenemos que la matriz H, para poder pseudo invertir, tiene un tamaño de 720 gigabytes. Bueno, ese es un dato no menor, ¿no? Ese es un dato no menor, porque esos 700 gigabytes tienen que estar en memoria principal para calcular la pseudo inversa. Bueno, hasta ahí llegamos entonces, ¿cierto? Con el tema, digamos, ¿cierto? De tratar de utilizar Big Data, es decir, de abordar problemas, digamos, de grandes datos, porque simplemente la matriz que tenemos que pseudo invertir no cabe en memoria, ¿cierto? Ese es el problema. Y si cupiese, si la matriz cupiese en memoria principal, tardaríamos días para calcular la pseudo inversa. ¿Ah? Días, semanas, diría yo, para calcular la pseudoinversa. Y para entrenar se requieren muchas pseudoinversas, ¿ya? Primero que nada porque cuando utilizamos redes multicapa, calculamos muchas pseudoinversas, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto?, es que tenemos que utilizar generalmente métodos de validación cruzada, ¿cierto? Es decir, no solamente hacer un entrenamiento y probar en test, sino que hacer bastantes entrenamientos y bastantes test. Es decir, tenemos que entrenar mucho. Bueno, eso significa, ¿cierto?, de que
ya no estamos demorando días para calcular una pseudoinversa, es decir, para entrenar una red neuronal, ¿cierto? Para Big Data o para volúmenes de grandes datos, nos daríamos meses completos, ¿ya? Y eso evidentemente no es posible, ¿no? Fíjense que con los 720 gigabytes es una pequeña comparación, ¿no? ¿Cierto? Con el sistema que yo tengo, digamos, en memoria en mi casa, ¿cierto? Yo tengo un Intel i7, ¿cierto? Con 12 gigabytes, ¿cierto? De memoria, ¿ya? Con 12 gigabytes. Y bueno, y resulta que lo que yo tengo que hacer tiene 720 gigabytes. O sea, estamos claramente excedidos, digamos, ¿cierto? De la cantidad de memoria que soporta la computadora. Bueno, ese es el problema que queremos resolver en este proyecto Fondes Irregular que se llama clasificación de millones de huellas digitales en base a redes, digamos, de aprendizaje extremo. Se llama, en inglés se llama Very Large Fingerprint Classification Based on Fast and Distributed Extreme Learning Machine Neural Network, ¿cierto? Cuento, digamos, este proyecto, ¿cierto? Cuenta con investigadores muy activos, ¿cierto? En lo particular, ¿cierto? El doctor Ricardo Barrientos, que tiene que ver, ¿cierto? Con el tema, digamos, de la computación paralela, la doctora Karina Vilches, doctora en matemáticas, ¿cierto? Ella nos apoya en el tema, digamos, ¿cierto? De la matemática propiamente tal, y el doctor David Zavala, ¿cierto? Ha hecho importantes apoyos, ¿cierto? En el tema, digamos, de los descriptores utilizados, ¿ah? De la prueba, digamos, de los descriptores utilizados para poder hacer, digamos, en el fondo, entrenar un clasificador con millones de huellas. ¿Por qué FAST? Es decir, la parte FAST es porque utilizamos cómputo paralelo, podríamos decir cómputo paralelo de la pseudoinversa en una o más GPUs, podríamos usar el cómputo de la pseudoinversa en multicore, o podríamos tener, ¿cierto?, una estrategia de cómputo híbrido multicore GPU, ¿cierto?, que sería lo interesante para poder resolver el problema de mucho mayor manera. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto?, la pseudoinversa propiamente tal son operaciones matriciales, ¿ya? Y eso significa que viene muy bien, ¿cierto?, para la GPU. Entonces, hacer un trabajo, hacer un tuning, digamos, de la GPU es muy interesante porque podemos aprovechar estos aceleradores que están diseñados justamente para poder trabajar con operaciones matriciales. Entonces, la GPU es un dispositivo acelerador que viene muy bien, ¿cierto?, para poder entrenar estas redes neuronales. Y también, ¿cierto?, debido, digamos, a que estamos muy por sobrepasados por la cantidad de memoria, entonces tenemos, ¿cierto?, la versión, digamos, vamos a decir, distribuida, es decir, utilizar más nodos computacionales, esto es, cómputo de la pseudoinversa a través de un multinodo, y llegar, digamos, ¿cierto?, a una solución final que sea multinodo, multicore, multi-GPU. Bien, les voy a mostrar en estos minutos que me quedan algunos resultados que ya tenemos en el proyecto. En particular, ¿cierto?, una publicación que fue aceptada el año pasado que se llama Fingerprint Classification Through the Standard and Weighted Extreme Learning Machine. Es decir, abordamos la problemática de una base de datos corriente de 30.000 muestras ¿cómo se llama?, de huellas digitales, pero a través de modelos, de redes neuronales, LM, que permiten no solamente trabajar con datos balanceados, sino que con datos desbalanceados, en este caso, por eso es Weighted Extreme Learning Machine. Entonces, esta es yo si no me equivoco, debe ser la primera publicación del tema de clasificación de redes neuronales utilizando ciertos modelos Extreme Learning Machine. Si no es la primera, debe estar dentro de las top 5. ¿Ah? Bien. Utilizamos para generar las huellas digitales un software especializado, ¿cierto?, que se llama Finge, ¿cierto? Es un software pagado, ¿ya? Y que es muy profesional y que se utiliza, en el fondo, ¿cierto?, en todo lo que significa el estudio, digamos, de la biometría de la huella digital. Particularmente, ¿cierto?, trabajamos con 3 clases, una clase de alta calidad, una clase por defecto, ¿cierto?, y una clase, digamos, de bastante menor calidad, ¿no? Le hicimos experimentos, ¿cierto?, con esas 3 clases. Y la metodología, digamos, del artículo probablemente tal, se la debemos
nuestro colega Zavala, ¿no? ¿Cierto? Que David Zavala, que hizo esta gráfica, ¿no? En el artículo. El artículo es de libre acceso, lo pueden ver, digamos, ¿cierto? Entonces tenemos tres, digamos, bases de datos, ¿cierto? De alta calidad, de calidad tradicional y calidad media. Se utilizaron tres descriptores ampliamente conocidos, ¿cierto? En el mundo de la clasificación de huellas dactilares. Hago mención, ¿cierto?, de que los descriptores de clasificación y los descriptores para reconocimiento son distintos, ¿ah? Y se utilizaron 4 modelos de redes neuronales, ¿ya? 4 modelos de redes neuronales LM. La diferencia, digamos, de estos modelos, probablemente tal, es que la expresión que para calcular la pseudoinversa es es más compleja, digamos, en estos otros modelos, ¿no? Pero finalmente podemos decir, ¿cierto?, en normas generales, ¿cierto?, que se calcula, digamos, una pseudoinversa un poco más compleja, ¿ya? Y se realiza un esquema de Fightful Cross Validation para poder identificar, ¿cierto?, para poder identificar efectivamente, determinar, ¿cierto?, que los datos, finalmente, los resultados, no dependen, ¿cierto?, de los datos. Y utilizamos 3 medidas, digamos, de performance: G-mean, el accuracy y la tasa de penetración, que son medidas que son bastante usuales en este problema, ¿no? Para ir solamente al tema, digamos, de los resultados de la accuracy, lo que estoy mostrando en rojo son los mejores resultados a través del descriptor de Hong. Acá tenemos las 3 bases de datos y tenemos, ¿cierto?, los 4 modelos de LM. ¿Ah? Observamos, ¿cierto?, que el accuracy está en el caso del descriptor de Hong, para la calidad normal está en 0.95, 0.94, 0.86, va normalmente, ¿cierto?, va disminuyendo, 0.94, 0.93, 0.88, para este otro modelo, ¿cierto?, 0.95, 0.94, 0.88, ¿cierto?, es normal y acá para este otro modelo. Es decir, en el caso de alta calidad, cerca del 0.95, en el caso de calidad media, 0.94, y en el caso de calidad bajo, ¿cierto?, resultado esperable 0.86%. ¿Ya? Resultado esperable. Bueno, nos comparamos, ¿cierto?, con el estado del arte, digamos, en ese momento, ¿cierto?, el estado del arte, digamos, del problema de clasificación, que es el artículo de nuestro colega Peralta, ¿cierto?, On the Use of the Convolutional Neural Network for Robust Classification on Multiple Fingerprint Captures. Bueno, acá lo que está haciendo, ¿cierto?, en palabras cristianas, digamos, ¿cierto?, es utilizar una red convolucional para poder abordar, ¿cierto?, este problema de clasificación. Una red convolucional no es el objetivo, digamos, de esta charla, pero es una red realmente compleja, digamos. Son redes profundas, ¿cierto?, que tienen 20 millones de parámetros, ¿cierto?, en promedio, para poder optimizar. Entonces, por lo tanto, digamos, son transformaciones ultra no lineales y que requieren, ¿cierto?, computadoras que a lo menos tengan una GPU para poder esperar horas para el entrenamiento. Bueno, en este artículo, ¿cierto?, existen, digamos, 2 modelos. Un modelo modificado de una red que se llama CAFENet, y otro modelo, ¿cierto?, de red neuronal convolucional propuesta por Peralta, ¿ya? Y para estos bloques que están acá, ¿ah? Estos bloques que están acá, estos datos son los mismos. Entonces, fíjense que con nuestra red, mejor caso de nuestra red LM, nosotros llegamos al 0.94, 0.93, 0.88, y Peralta llegó a 0.99, 0.98 y 0.96. Bueno, son bastante superiores, ¿cierto?, en 5 puntos porcentuales, ¿cierto?, el estado del arte, ¿cierto? El tema es el siguiente. ¿Cuánto tiempo costó lograr esos resultados? Bueno, en el caso nuestro, nosotros nos demoramos 880 segundos, y el caso de Peralta se demoró 960 segundos para la clase AL, para la clase, digamos, de mayor contenido de información. En el caso del defecto, 885 y 957 para la red propuesta por Peralta, y en el caso de 882 para la de baja calidad y 960 para calidad de Peralta. Entonces, tenemos un ahorro
100 segundos, ¿cierto? Digamos, a nuestro favor. Entonces, uno podría decirse, bueno, 100 segundos, 5 puntos de diferencia, en realidad, al parecer los logros, al parecer, ¿cierto? El logro no es tan bueno. Bueno, el tema, ¿cierto? Es que el paper de Peralta utilizó una computadora, ¿cierto? Que necesariamente utilizaba una GPU NVIDIA GeForce GTX Titan, y además el código fue programado en C++, por lo tanto es un programa ejecutable, y nuestro código no utiliza GPU y utiliza un laptop común y corriente programado con el lenguaje interpretado humano. ¿Ah? Es decir, nuestra solución, si nosotros la lleváramos a esta arquitectura, sería, digamos, mucho, pero mucho, pero mucho, mucho más eficiente, ¿cierto? Que estos segundos que están acá, ¿cierto? Reportados por Peralta. Bueno, esto muestra, ¿cierto? Estos resultados, ¿cierto? Ya muestran, ¿cierto? Que las redes neuronales de aprendizaje extremo son una alternativa interesante para resolver problemas, ¿cierto? De grandes datos, particularmente, ¿cierto? Son una alternativa interesante y además, ¿cierto? En tiempo bastante más reducido. Bueno, ¿dónde está la investigación científica en este momento? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Bueno, para poder mejorar la performance, ¿cierto? Y llegar del 95 al 98, es cierto, y digamos, destronar definitivamente el paper de nuestro colega Peralta, al cual le mandamos un gran saludo. Es un colaborador, digamos, de nuestro proyecto, ¿cierto? Trabajamos, ¿cierto? Con un modelo de una capa para clasificar millones de datos. Bueno, esta es una tesis de magíster del estudiante Nicolás Reyes, de julio del 2021, que se llama Clasificación masiva de huellas dactilares mediante máquinas de aprendizaje extremo secuencial online. Bueno, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es que para poder hacer la pseudoinversa gigante, ¿cierto?, de gigas, digamos, de 200 y tantos gigas, lo que nosotros no utilizamos el algoritmo normal, sino que utilizamos un algoritmo secuencial, el que va tomando pedazos de los datos y va calculando, ¿cierto?, la inversa a pedazos, y va actualizando a medida que, ¿cierto?, digamos, van llegando los datos. Es decir, utilizamos un algoritmo de tipo secuencial, ¿cierto? Abordamos 18 millones de huellas, ¿cierto? Y podemos utilizar una o varias GPU. En este caso, ¿cierto? Nicolás utilizó una sola GPU, ¿ya? Y también tenemos otras investigaciones, ¿cierto? Pero ya para el tema, digamos, del uso, ¿cierto? De modelos multicapa, ¿ya? Acá es un modelo de una sola capa, entonces fundamentalmente consiste en adaptar para clasificar o regresionar millones de muestras, redes neuronales como la multilayer LM, que yo a la cual expliqué, la red HLM, la cual también mencioné, y hay otra red neuronal que utiliza kernel multicapa, que es la KLM, ¿cierto? Bueno, consiste, ¿cierto?, en adaptar estas redes para millones, digamos, de datos. Entonces está en curso una tesis de Juan Fuentes, una tesis, digamos, de magíster, que se llama Clasificación masiva de huellas dactilares mediante OS-LM multicapa, ¿cierto? Ahí lo que vamos a hacer es que los resultados de esto que logramos acá, ¿cierto?, pensamos subirle, digamos, ¿cierto?, los puntos, digamos, que nos faltan para poder llegar al 99%, ¿cierto?, en un conjunto de tesis. Y por último, también, ¿cierto?, una tesis de doctorado que está realizando Ángel Vázquez, un estudiante peruano del doctorado de modelamiento matemático aplicado, que se llama Algoritmos de optimización Shrinkage Thresholding rápidos para el entrenamiento de redes neuronales jerárquicas de aprendizaje extremo. O sea, la idea, digamos, ¿cierto?, consiste, ¿cierto?, en, a través de utilizar mejores algoritmos de optimización, poder, ¿cierto?, avanzar, ¿cierto?, al tema, digamos, de millones de datos. Entonces, ese es el esquema, digamos, de esa tesis doctoral. Estudiar algoritmos de optimización que permitan soportar millones de datos, ¿cierto?, en la estructura, digamos, de las redes neuronales, en las redes neuronales multicapa propiamente tal, ¿cierto?, para poder llegar, digamos, ¿cierto?, a superar del 90 al 92, 93, a llegar al 99, 98%, ¿cierto?, de accuracy.
Y por último, tesis que parten el próximo año, todas del doctorado de modelamiento matemático aplicado, ¿cierto? El estudiante colombiano Elkin Helves, ¿cierto? Un modelo distribuido de la red LM para clasificación y regresión de millones de datos, ¿cierto? Ya ir hacia un modelo distribuido de varios nodos. Y también la señorita Yoledi Huérfano, que está trabajando, ¿cierto?, en un modelo eficiente de red LM para tratamiento de imágenes médicas 4D, es decir, 3D más TD, en el entendido, ¿cierto?, de que las redes LM, ¿cierto?, multicapa permiten, ¿cierto?, procesar estas imágenes médicas, ¿cierto?, que son tan grandes. Bien, le voy a dar, ¿cierto?, algunas referencias, muy someramente, ¿cierto? La primera referencia, ¿cierto?, de Zavala Blanco Mora, ¿cierto?, es Fingerprint Classification from Standard and Weighted Street Learning Machine. El paper de LM para huellas digitales. Este es que está aquí, Street Learning Machine, a New Learning Scheme for Feedforward Neural Networks, del año 2004, es una conferencia donde plantea, digamos, finalmente la Street Learning Machine. Street Learning Machine Theory and Applications, el paper, digamos, de la neurocomputing, donde se plantea de forma definitiva, ¿cierto?, las Street Learning Machine. Tenemos estos dos que están acá, ¿cierto?, son para redes multicapa. Y por último, un interesante para la gente, digamos, que les interese, digamos, el aspecto matemático y la optimización de la pseudo-inversa, Effective Algorithm of Moore-Penrose Inverse Matrix for Extreme Learning Machine. Es decir, hace un análisis, ¿cierto?, de algoritmos efectivos para estimar la pseudo-inversa de Moore-Penrose. Bien. Y por último, quisiera, digamos, hacer una pequeña publicidad, si me permite Wilson, el director, digamos, de esta sesión. Bueno, yo en lo particular pertenezco, soy miembro activo, digamos, de la Sociedad Chilena de Reconocimiento de Patrones. Nosotros tenemos una conferencia internacional como Infonor, ¿cierto? Ya tenemos 12 versiones y la próxima versión esperamos que no solamente sea digamos, virtual, sino que sea presencial, ¿cierto? Esperamos, digamos, que sea presencial y se va a desarrollar entre el 7 y el 2 de junio del próximo año en la ciudad de Saint-Étienne, en Francia, ¿ya? Acá tenemos el 23 de junio, ¿cierto? El deadline para las sumisiones, ¿cierto? Así que bueno, con esto termino, digamos, mi presentación, clasificación de huellas digitales mediante redes neuronales de aprendizaje extremo. Muchas gracias por su invitación, ¿no?, y permitirme compartir estas ideas. Muchas gracias, Marco. Ha sido interesante la charla, la verdad, nos has dejado bastante, digamos, metido en el tema de lo que es el aprendizaje extremo. Esta metodología, estas técnicas y algoritmos son muy, muy nuevas, muy interesantes de poder aplicar. ¿Hay alguna pregunta que te voy a leer para que la puedas responder? Hugo Valdés pregunta, ¿existen estudios que comparen investigar la huella vista en un sensor versus una foto de la huella? ¿Hay diferencia en los resultados finales? ¿Y qué tan relevante puede ser la definición en HD de la huella digital? Esas son las preguntas que te hace Hugo Ya, Valdés. lo que sucede, digamos, es que los sensores, digamos, producen imágenes, ¿ya? Es decir, de todas maneras estamos hablando de imágenes. Y lo que significaría, digamos, en HD, existen hoy, ¿cierto?, escáneres que podríamos utilizar, ¿cierto?, para obtener una huella, digamos, ¿cierto?, de altísima calidad, ¿no? Una huella, digamos, de altísima calidad. La problemática es la siguiente, ¿no? Si bien es cierto, eso existe en este momento, y podríamos incluso hacer estudios volumétricos, ¿cierto?, donde viéramos una cantidad, digamos, digamos, de detalles. La temática es que la pregunta es ¿por qué hacer eso si ya con pequeñas, si con imágenes, digamos, de mediana calidad, de 500 por 500, ya logramos, ¿cierto?, hacer una identificación en un conjunto de test sobre el 98%. Entonces, el invertir, ¿cierto?, el invertir en un dispositivo mucho más caro, digamos, para obtener una huella probablemente tal, en HD, no tendría sentido, ¿no? Porque pensemos que todo lo que queremos, digamos, es desarrollar tecnología.
¿cierto? Y desarrollar tecnología, que la tecnología, ¿cierto?, pueda invadir el mundo, digamos, el mundo real, tiene que tener, ¿cierto?, un cierto sentido, digamos, en los costos involucrados. Hay otra pregunta también aquí en el chat. ¿Algún trabajo sobre biometría en el iris, Marco? En Extreme Learning Machine, no todavía, porque en realidad, digamos, nuestro laboratorio, digamos, nuestro grupo de investigación es líder en ese tema. ¿Ah? Son muy anteriores, digamos. ¿Ah? Si existen, digamos, trabajos, deben ser, digamos, muy anteriores, ¿no? Pero la verdad es que es interesante la pregunta en el IPS. ¿Por qué? Porque la verdad es que ya, por ejemplo, se está utilizando esta biometría en aeropuertos internacionales, ¿ya? Hay que recordar, digamos, ¿cierto? Y nosotros en Chile vamos a tener un gran problema con el tema de la huella, es que los relieves de la huella digital en adultos mayores se van desgastando. Entonces, eso significa que para los adultos mayores, la identificación con huella digital es muy compleja, ¿ya? Porque la calidad de la huella obviamente tal es muy mala. Entonces, nos vamos a ver en un problema importante porque cuando nuestro país, ¿cierto?, tenga una gran cantidad, digamos, de adultos mayores, vamos a tener un porcentaje importante de la población que no va a poder ser identificado biométricamente. Entonces ahí van a entrar a tallar, ¿cierto?, estas biometrías, diría yo, ¿cierto?, que el iris ya no es una biometría, digamos, en exploración, es una biometría instalada definitivamente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, es muy interesante la idea de trabajarlas con redes de aprendizaje extremo para poder abordar en tiempos razonables bases de datos, ¿cierto?, de millones de muestras, como podría ser, ¿cierto?, una base de datos de un país completo. ¿Y la biometría del iris es más precisa que la de la huella digital? Yo diría que a nivel, ¿cierto?, a nivel de precisión son bastante similares, digamos. ¿Ah? El tema es que existe, que el iris requiere, digamos, de escáneres, ¿cierto?, que se adosan, digamos, ¿cómo se llama? A la cara, pero ya está completamente desarrollado. Es decir, por ejemplo, incluso ahora nosotros tenemos en las tablets, en los celulares, ¿cierto?, identificación del iris, digamos. O sea, en precisión diría yo ya que estamos a los mismos niveles. Y por lo mismo que señalaste anteriormente, una consulta es, ¿el iris es mucho más factible de controlar en el adulto mayor respecto a las huellas digitales, como tú dices, que se Claro, porque desgasta? justamente no tiene ese problema. Ese es el comentario que hice, que justamente no tiene ese problema. ¿Ah? El tema del iris, digamos que no se degrada el potencial biométrico que tiene el iris, ¿cierto?, en el tema, digamos, del adulto mayor. Por lo tanto, habría que entrar a pensar, ¿cierto?, en el desarrollo, ¿cierto?, de sistemas biométricos masivos con el iris, ¿ya? Interesante también porque fíjense ustedes que, que ya todas las computadoras tienen una cámara. Entonces, la temática, digamos, de los sistemas biométricos es el enrolamiento, es decir, la creación de la base de datos de las personas que quieren ser detectadas. En el caso del iris, podríamos utilizar para hacer el enrolamiento las cámaras de las computadoras. Entonces, es una biometría que tiene mucho interés porque el hardware está disponible de manera masiva, ¿ah?, en las mismas computadoras. Entonces, es interesante la biometría del virus, la biometría del iris, vale la pena, ¿cierto?, estudiarla y sobre todo, digamos, ¿cierto?, eh, intentar eh, identificaciones masivas, ¿no? Es decir, entrenamientos donde estamos hablando, ¿cierto?, de decenas de millones de personas. Muchas gracias, Marco. Te agradecemos nuevamente y finalmente la charla muy interesante y esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sí,
Por supuesto. Bueno, les dejo mi correo electrónico para las personas que quieren contactarse conmigo.